En este video te voy a hablar acerca de una realidad, un gran problema que tenemos en nuestra sociedad y que muy pocos se animan a hablar. Quiero hablarte acerca de la adicción a la pornografía o al contenido para adultos. ¿Por qué es un problema real? ¿Cómo saber si estás en un proceso de adicción y cómo empezar a dejarla? Ahí vamos. Hola a todos, gracias por el apoyo que me están dando en los videos. Y como te decía en la intro, vamos a hablar acerca del consumo de contenido para adultos y por qué se crea una adicción y por qué realmente es un problema del cual tenemos que hablar. Y te quiero contar una pequeña anécdota de una serie que me encanta, está en mis top 3 de mis series favoritas, sobre todo hasta la tercera, cuarta temporada. Te hablo de la serie Vikings. Y te voy a contar una pequeña anécdota de algo que sucedió en una de las temporadas. Pequeña alerta de spoiler, pero es una serie que terminó ya hace muchos años, ¿ok? En la cuarta temporada, Ragnar Lothbrok, luego de hacer una incursión, creo que se llama un viaje a una de estas tierras, conoce una esclava, si no me equivoco es de origen chino, se llamaba Yidu, y esta esclava le presenta una sustancia a Ragnar, le dice que en el lugar donde ella venía, los emperadores y todo este tema consumían esta pequeña sustancia, seguramente era un opioide, era una droga tipo heroína, algo así, y ella le decía a Ragnar que él podía ver o escuchar la voz de los dioses, interpretar su voluntad y tomar mejores decisiones. En fin, Ragnar estaba pasando por un momento de mucho dolor, no solamente físico, sino también en lo emocional, y se engancha con esta sustancia. Obviamente al consumirla, al inyectársela, si no me equivoco, ya la vi hace mucho tiempo la serie, no se la inyectó, pero bueno, el hecho es que al consumirla se empezó a sentir bien y empezó a ver que pues su dolor tanto físico como el emocional de todas las cosas que podía haber estado viviendo disminuían y empezó a tomar progresivamente pésimas decisiones para su vida que a la larga empezaron a afectar a las personas de las cuales él estaba a cargo y a la larga terminaron afectando incluso a sus familiares y más a la larga terminó desembocando en su muerte. No fue que él murió por eso, pero las malas decisiones que tomó en ese momento fueron trayendo graves consecuencias. ¿Por qué empiezo con esta pequeña historia? Porque las adicciones no llegan a nuestra vida como algo malo, como un ogro, como un monstruo, sino que llegan a ofrecernos una salida rápida a la realidad o al dolor que podemos estar sufriendo. Además de esto, cuando nos volvemos adictos a una sustancia, recibimos una descarga de dopamina, la cual es un neurotransmisor natural que es llamada la droga de la felicidad, la cual además nuestro propio cerebro nos genera y es cuando experimentamos logros, conseguimos grandes cosas, nuestro equipo, qué sé yo, gana el mundial, nuestra selección, o nos graduamos, o alguien nos felicita en el trabajo, cuando tenemos relaciones sexuales también, en fin, recibimos esa droga natural y entonces nuestro cuerpo dice, bueno, ya recibiste una recompensa por tu esfuerzo. Al consumir drogas, y acá también entra el contenido pornográfico como una de ellas, recibimos una gran cantidad de dopamina, similar al consumo de cualquier otra droga ilegal, y luego nuestro cerebro entiende que no necesita generarla más de manera natural porque ya estamos colocando en nosotros un factor externo que nos genere esta dopamina. Esto genera en nosotros un proceso de adicción. ¿Cómo saber si eres un adicto al consumo del contenido pornográfico? Número 1, ¿has intentado, te has propuesto alguna vez consumir un poco menos y no lo has logrado? Yo no estoy hablando acá porque cuando nos imaginamos un adicto, muchas veces yo mismo quizás he pecado de eso, pensamos en una persona que está en la calle robando para consumir o que roba a la familia, pero hay muchas personas que están en un proceso de adicción que ni siquiera son conscientes y que son productivos para su casa, tienen un buen trabajo, tienen familia, saben, tienen buenas habilidades comunicativas, eso no es el tema. Te pregunto, ¿alguna vez te has propuesto dejar de consumirla por 2 días, por 3 días, por una semana y no lo has logrado? Ojo con eso. Número 2. El contenido que consumes al día de hoy y que necesitas para sentirte, digamos, bien en un estado de bienestar, de que ya, bueno, ya lo dejo de consumir hasta la próxima ocasión. El tipo de contenido que consumes al día de hoy
es el mismo, del mismo nivel y de la misma duración y el mismo tipo de contenido que consumías cuando empezaste en este tema la primera vez que lo consumiste? Si la respuesta es no, probablemente has experimentado un proceso llamado tolerancia, el cual quiere decir que tu cuerpo, tu cerebro se fue adaptando a los primeros estímulos y ya lo primero no fue suficiente para hacerte sentir bien al día de hoy. Ahora necesitas más contenido, más seguido, quizás algo mucho más fuerte que al principio. Es lo que se llama tolerancia y que también pasa cuando consumimos cualquier otro tipo de drogas. Si es así, pues también es bueno verificar qué es lo que está sucediendo ahí. Número 3. Lo utilizas el consumo de la pornografía para regular tus emociones. Quizás lo haces de manera inconsciente, pero trata de analizar un poco si en momentos donde hay mucho estrés o en donde estás sufriendo una pérdida, quizás perdiste algún familiar, un ser querido, o una ruptura sentimental, en esos momentos aumenta el consumo. Empiezas a consumir mucho más seguido o nada que ver. Necesitas para regular tu sueño, tu ciclo de sueño, recurrir a esto para poder dormir bien. Si pasas días sin consumir este contenido, quizás te puedes poner de mal humor. A lo mejor, como te digo, no haces conciencia de esto, pero verifícalo si está pasando. Está bueno el mate, por cierto. Y con esta reflexión y estos 3 primeros puntos, te digo que es un problema real. Y una de las consecuencias más graves que nos genera esto, y también te voy a dar algunos puntos y algunas características. En primer lugar, perdemos la empatía o la sensibilidad ante otras personas, porque cuando nosotros estamos en un proceso de adicción sin darnos cuenta, empezamos a anestesiar nuestras emociones. El adicto lo que no quiere es sentir dolor, pero lamentablemente en esta vida, desde el día que nacimos sufrimos un trauma. El nacimiento es un trauma. Y así vamos a ir sufriendo dolores. Hay unos que sufren mucho más, otros que sufren mucho menos, pero hay dolor en esta vida. Y cuando desarrollamos mecanismos de defensa y patrones de conducta incluso inconscientes para evitar el dolor y caemos en eso, como puede ser, por ejemplo, la adicción al contenido pornográfico, pues estamos ante un grave problema. Por eso te digo, pierdes la sensibilidad y la empatía ante el dolor de otras personas. En segundo lugar, la hipersexualización. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo piensas solamente en el sexo o que no puedes relacionarte sanamente con otras personas del género, digamos, que te atraiga a vos, porque siempre estás pensando que todo eso puede desembocar quizás en un encuentro sexual y no siempre es así. Además de esto, te pregunto, ¿en alguna ocasión has dejado de segundo lado tus responsabilidades, que puede ser en el trabajo, en el colegio, en la universidad, porque pensaste que ibas a tener un día súper productivo, pero te quedaste solo en la casa y terminaste recurriendo al contenido de pornográfico para pasar el rato y no te diste cuenta de que se te fue el tiempo, has gastado más tiempo e incluso más dinero del que pensabas para satisfacer estos impulsos? Entonces también es bueno que analices un poco si esto es un problema. Y no quiero hacer muy largo el video, quiero decirte que voy a estar subiendo mucho contenido de este tipo para el que les interese, porque creo que es un problema real. Y he visto en los foros de esto de desarrollo personal, donde se hacen muchas preguntas de cómo mejorar como persona, cómo tener relaciones sanas. Se pregunta mucho cómo hago para dejar el consumo de la pornografía y muy pocas personas saben cómo. Pero yo sé cómo hacerlo porque yo he salido de ese punto. Y yo tengo ya prácticamente 2 años sin consumir ningún tipo de este contenido. Y puedo decirte con total autoridad y te puedo contar mi historia para demostrarte que sí se puede. Hace falta hacer algunos ajustes, hace falta hacer cambios. En el proceso seguramente va a haber dolor, seguramente vas a llorar, pero vale la pena. Vale la pena cuando estás del otro lado y te conviertes en alguien fuerte de voluntad y te conviertes no en alguien perfecto ni mucho menos. Errores tengo millones y ahora es que me falta para mejorarlos, pero cuando sientes que dominas algo que en algún momento te dominó a ti, recuperas tu autoconfianza, recuperas tu valor, el concepto de ti mismo mejora. Así que voy a estar compartiéndole a lo largo de estas próximas semanas videos de este tema. Y por último, un spoiler, he desarrollado un curso que te voy a compartir acá abajo en el link, el cual se llama Renacidos, el camino para vencer la adicción a la pornografía, en el cual te voy a contar mi historia, en el cual te voy a contar qué es una adicción,
cuáles son las causas, tanto psicológicas como sociales o ambientales, que pueden llevar a una persona, bien sea hombre o mujer, a caer en esta adicción, a engancharse, cuáles son las consecuencias, tanto en el área social, emocional, trabajo, colegio, etcétera, familiar. Además, cómo crear un plan de acción en el cual podamos identificar si realmente somos adictos, cómo identificar cuáles son los detonantes que nos pueden llevar a caer en esta problemática, también cómo empezar y qué postura debemos tener ante las recaídas. Te voy a dejar acá abajo el link, revísalo si deseas. Así que esto es todo por ahora y como te repito, voy a seguir dando este tipo de contenido. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao, chao.